Gracias, señor presidente. Señorías, vamos a presentar una interpelación sobre políticas culturales y turismo, porque, desde luego, la Consejería de Cultura es muy amplia, en fin, patrimonio y deporte lo dejaremos para otra ocasión. Vamos a recordar las palabras que dijo usted en la comisión del 11 de septiembre de 2015, ¿no?, cuando decía aquello de que entendemos la cultura, el deporte, el turismo como una fortaleza de Castilla y León, y estamos todos y absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que estas fortalezas, lógicamente, hay que mantenerlas, hay que presupuestarlas y hay que incentivarlas entre todos. Ya le dijimos entonces que los presupuestos de la Consejería de Cultura eran, no digo penosos, pero sí que bastante mejorables. Y esperemos que en estos presupuestos próximos, pues, en fin, hagamos lo posible para que sí sea. Lo que está claro es que ese PIB, ¿no?, que tenemos del Producto Interior Bruto, que llegamos ya casi al 14% en Castilla y León, yo creo que es mejorable porque tenemos materia prima para ello. Tenemos ese gran patrimonio que todos sabemos, tanto artístico como natural, y, en fin, y monumental. Queremos empezar diciendo que la cultura debe estar en manos de personas expertas en la materia y con experiencia en programación. Es muy común colocar en puestos de responsabilidad de museos y fundaciones a gerentes que a veces casi no tienen ni idea de cultura. Eso sí, saben mucho de economía, de gestión, pero desde luego no se deben de guiar por criterios económicos que muchas veces no están de acuerdo con el ámbito cultural. No creemos que sea bueno que se elijan estos directivos a dedo, sino por comités de expertos, eso sí, intentando que cada institución no sea a veces endogámica, y creo que usted está entendiendo, sino que sean criterios lo más dispares posible para que realmente elijamos siempre a los mejores. Yo creo que nuestras grandes fundaciones, nuestros museos, lo merecen y tenemos que intentar que de una vez por todas, porque si están bien dirigidos, lógicamente, las expectativas de promoción van a ser siempre mucho mejores. Este código de buenas prácticas para museos y centros de arte tiene que ser, desde luego, una promoción ideal y funcional, y no un descontrol que a veces nos da esa sensación. Y no nos referimos solo a la Fundación Siglo, sino nos referimos a veces a todas estas cuestiones de que exactamente la Junta de Castilla y León es la que debe tomar las riendas y a veces no perderse un poco en los muchos ámbitos. Los espectáculos exclusivos creo que tienen y reportan un retorno de inversión muy importante para la comunidad. Tienen que ser diferentes exposiciones atractivas, con muchas actividades, para que podamos traer ese turismo desde fuera, que además reporte grandes, incentivos y economía a nuestras arcas. Y vamos a poner un ejemplo muy claro que lo va a entender perfectamente. Ese museo, el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Ese Teatro Clásico de Mérida, que hace años, como bien sabe usted, no funcionaba tan bien y que ahora mismo, la verdad que es un ejemplo a seguir porque está movilizando el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, atrayendo no solamente a nivel nacional, sino incluso europeo e internacional. Pero es que fíjese usted, no hay que ir muy lejos. Tenemos el mayor teatro que tiene la península ibérica, romano, por ejemplo, como usted bien sabe, en Clunia, esa ciudad romana, donde incluso se proclamó emperador Galba en tiempos de Nerón, casi un teatro que se podía convertir como entonces en más de 10.000 espectadores. No hace falta tanto. Ahora mismo tiene unos 1.500 ciudadanos. Ya hemos hecho alguna proposición no de ley para intentar aumentar por lo menos a los 3.000, que perfectamente y sin mucho presupuesto podía hacerlo. Desde luego la colaboración con la Junta de Castilla y León en este caso. Usted sabe que la ciudad romana de Clunia es patrimonio de la Diputación Provincial, y aunque no nos gusten mucho las diputaciones, pero mientras existan, lógicamente, esa colaboración y ese criterio de ayuda tiene que ser manifiesto y tenemos que hacer las cosas bien. Ahora mismo en ese teatro de Clunia, por ejemplo, solo se hacen actuaciones de teatro grecolatino en el mes de mayo, que sí que van a algunos colegios que, se pueden potenciar muchos más, y desde luego un espectáculo de mucha más calidad en verano suele tener unas 3-4 actuaciones. Sinceramente queremos que ahí, con por fin ya ese proyecto de 4 o 5 millones de euros que la Diputación, con fondos del Estado y de la Junta, va a acometer, tenemos que dar ese do de pecho y hacer este tipo de actuaciones. Desde luego, sabemos que la Junta, y usted también así lo dijo, sigue colaborando pues con teatros como Titirimunde de Segovia, Teatro de la ciudad de Ciudad Rodrigo, la Seminci de Valladolid, el Circo de
en Ávila, el otoño polifónico de Soria, etcétera. El Sonorama, por ejemplo, en Aranda de Duero, que también, como bien sabe usted, cada vez está cogiendo mucho más auge. Y ahí es donde tenemos que, digamos, buscar esa exclusividad y esa promoción mucho mejor. También sería bueno plantearse, por parte de Ciudadanos, la idea que tuvo la Junta hace mucho tiempo, y que era crear laboratorios de investigación sobre diferentes materias que den oportunidades a los jóvenes que a veces están tan olvidados y con tantas dificultades, como bien sabe usted. Por ejemplo, imaginemos que creamos un laboratorio de cine en Burgos, con unas becas que ayuden a los jóvenes a formarse y a crear sus propios trabajos en ese lugar. O un laboratorio de fotografía en Zamora, o uno de pintura en Salamanca, o uno de música en Palencia, aprovechando, por cierto, que tienen la orquesta más antigua de toda España, y con esa calidad musical. En fin, yo creo que podemos hacer muchísimas iniciativas que tienen que intentar incentivar que nuestros jóvenes cada vez vean la cultura no solamente como un atractivo por usarla, sino como una posibilidad de futuro, y nos estamos entendiendo. Cada actividad debe crear sinergias entre los diferentes museos de la comunidad para la exposición de los trabajos y ciclos de actividades. Los museos se tienen que regenerar constantemente, porque si no la población de esas ciudades, como usted comprenderá, una vez visto ya no vuelve. Hay que intentar hacer iniciativas que así sea. La comunicación, otro de los que estamos por potenciar, la comunicación en redes sociales es el eje de conexión con el público, y más actualmente. Eso sí, ya hemos dicho anteriormente que en el mundo rural estamos peor comunicados, pero bueno, dice el señor consejero de Fomento que casi toda la mayoría sí, pues a ver si es verdad. Pero esta comunicación en las redes hay que hacerla siempre. Y le vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Facil de Salamanca termina el 6 de julio. Desde ese mismo día se abandonan las redes sociales. Y ya no aparece nada hasta 20 días antes otra vez del próximo año. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente no se fideliza al público y al usuario. Y son ejemplos que tenemos que intentar que de una vez por todas lo tenga. Por ejemplo, este mismo Facil debería tener también una línea de trabajo exclusiva. ¿Por qué no especializarlo pues en eventos únicos, exclusivos, en fin, para que sea diferente a los demás de España? Hay que buscar la exclusividad. No se puede hacer más de lo mismo, porque de eso, pues ya, por desgracia, lo de mediocre siempre abunda mucho. Por eso nosotros, siguiendo con el Facil, presentamos ya a Ciudadanos una PNL en noviembre de 2016, porque el festival, que se celebra en junio, no tenía todavía director nombrado, carecía de presupuesto, no tenía cartel y no se sabía los grupos que iban a participar. Desde luego, este tipo de inconcreciones, estamos a mediados de marzo ahora mismo y el Facil sigue sin director, sin presupuesto, cartel o grupos. Y es un auténtico desastre. Abocada al fracaso, como es lógico, porque si no, no se puede, y además cuesta muchísimo dinero. Una actividad que quiero recordar que va en torno a los 500.000 euros. La planificación y la comunicación deben de ir de la mano y tienen que estar siempre sustentándose unas a otras. Los museos provinciales, ya no me queda tiempo para casi nada. Museos que, aparte del MUSAC, el Museo de la Evolución Humana, Minería y Siderurgia de Ponferrada, o el Etnográfico de Zamora, que ya sabemos que apuestan con ellos, pero sí que me gustaría decirle que también hay museos que cada vez animan más al espectador. Hace poco se inauguró, por ejemplo, se volvió a reinaugurar el Museo de los Aromas en Santa Cruz de la Salceda, cerca de Aranda de Duero, con iniciativa de una empresaria, Nuria, que es el futuro, al fin y al cabo, un museo único en Europa. Ese tipo de actividades también las tenemos que potenciar por nosotros. No solamente ya los caminos de Santiago, y, en fin, como Tardajos, por ejemplo, este pueblo hace poco que le visité y que están haciendo todos los pueblos del Camino de Santiago muchísimas actividades para ayudar. Pero recordaba hace poco Sasamón, otra de las grandes ciudades con gran patrimonio, como una señora como Candelas, de 80 y tantos años, con otras dos mujeres del pueblo, están haciendo gratis las ayudas para que esos templos siempre estén abiertos. Y es una de las ideas que le reitero desde Ciudadanos, lo dije aquel día en la comisión. Las jornadas de puertas abiertas no tienen que ser solamente en Semana Santa. Las jornadas de puertas abiertas de nuestro gran y rico patrimonio tienen que ser durante todo el año y lo tenemos que conseguir con convenios con la diócesis, etcétera. Desde luego, la apuesta por el español tiene que ser una apuesta clara y contundente. Así se lo hicimos saber nosotros hace poco presentando una proposición no de ley. El español y el castellano, que es patrimonio de Castilla y León y que tenemos que estar orgullosos de ellos.
No solamente y diciendo que Valpuesta, por ejemplo, donde nació, está casi semiabandonada, pero también potenciando esa ruta de la lengua que, como usted sabe, y otras muchas que tenemos y que tenemos que implementar y ayudar a difundir. Desde luego, la OSCIL, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, por cierto, la vi una vez tocar en Clunia, auténticamente una maravilla, la hemos visto también en Valladolid. Hay que intentar que también vaya a las provincias en lo que se pueda. Sabemos que los presupuestos son escasos y desde luego, hacer ese programa que decía usted abierto para que también muchos jóvenes vengan aquí a verlo a Miguel Delibes. Señor Delgado, vaya concluyendo, por favor. Y por eso, simplemente decir, y también nos gustaría preguntar, ¿qué tal va esa quinta edición de los programas CIRTEA? Que tenemos entendido que son 85 municipios, 193 sesiones didácticas y que le puedo asegurar que estos municipios, hace poco hablaba con el alcalde de Peñaranda de Duero, están intentando y queriendo que vengan más espectáculos y hacen todo lo posible, usted lo sabe. Vamos a potenciar este tipo de actividades porque hay que intentar que lleguen a Castilla y León. Castilla y León es muy grande, pero todos, usted lo sabe, necesitamos la cultura como el agua. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Lo primero, quería saludar al director general de Turismo, Javier Ramírez, y a Mar Sancho, la directora general de Políticas Culturales. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no?, como se suele decir. Y eso sí, se me había olvidado muchas cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre todo de turismo, pero también quería recordarla que el Consejo para Políticas Culturales de Castilla y León, sinceramente para Ciudadanos, pensamos que no tiene casi ningún tipo de función. De hecho, se constituyó, como usted bien sabe, en 2013. Estaba constituido por personas de reconocido prestigio, pero sinceramente no le estamos dando, pensamos nosotros, el uso que le tenemos que dar. Y concretamente era una cuestión más de, el tema del turismo. Efectivamente, yo en aquella comisión ya le adelantaba lo que usted también ha dicho ahora. Esa lucha contra el intrusismo tiene que ser clara y decidida. Es un mercado que sinceramente está haciendo mucho daño. Y es verdad que ahora mismo ha habido alguna ley también de apartamentos y tal, que sinceramente, y no sé si ha mejorado o ha empeorado todavía mucho más la cuestión, porque a veces la indefinición pues causa muchísimos problemas. Queremos también, aparte que estamos totalmente de acuerdo con ese apoyo y esa ayuda del sector empresarial, es fundamental, lógicamente, para poder hacer algo en turismo, que hace falta, y lo digo de verdad, hacer una campaña de una vez por todas fuerte que promocione Castilla y León. Yo quiero recordar aquellas, sí, Castilla y León es vida, ¿no? Castilla y León son, que nada más cerca están. Y la verdad que calaban en la gente. Yo creo que de una vez por todas tenemos que hacer algo contundente. A veces perdemos muchas pequeñas cosas, pero sobre todo a nivel europeo e internacional, ¿no? Es una maravilla cuando vas por los caminos del Camino de Santiago, por ejemplo, pues estás viendo eso lleno de japoneses, de estadounidenses, de gente que viene de todos los lados, y al fin y al cabo ese tipo de productos tenemos que ser capaces, y es que tenemos ese patrimonio para poderlo hacer. Desde luego falta mucho por promocionar. Yo creo que, por ejemplo, el camino del CIF, y es verdad que la Junta últimamente se está haciendo algún tipo de actuaciones en colaboración, sobre todo con las 8 diputaciones y sobre todo la Diputación de Burgos, hay que reconocer que fue de las primeras que lo impulsó, ¿no?, con la de Soria, pero yo creo que es un gran porvenir el que tenemos con esa gran figura de Rodrigo Díaz de Vivar, un personaje legendario, histórico, literario, y que, bueno, ya lo quisieran para ellos los americanos, por ejemplo, ¿no?, que seguramente ya tenían no sé cuántos parques temáticos construidos y cantidad de dinero en torno a ello. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos en este tipo de cuestiones. Hombre, el plan, el programa del Románico de Castilla y León, pues vamos a ver si le vamos viendo. Es decir, a veces tenemos tanto patrimonio que yo creo que falta más concretar o comarcalizar, yo creo que estas cuestiones. Para nosotros también es fundamental ese tipo de colaboraciones, aparte, lógicamente, con las diputaciones provinciales, mientras estén, y también con los PRODES, los ADRIS, y asociaciones culturales, como la Ruta del Vino, ¿no?, por ejemplo, la Ruta del Duero, y hay cosas que a veces pasan bien y otras que no pasan tan bien. Sí que me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué pasó de aquellas cúpulas del Duero? ¿Usted se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido de aquello? Iban a hacer hasta un tren turístico. ¿Se acuerda usted que iban a hacer un tren turístico de Valladolid hasta Aranda de Duero, hasta Ariza? La milla del vino. No sabemos nada de ello. O aquel centro que iban a hacer del patrimonio en la Vid, cerca del monasterio de la Vid. ¿Usted? Pues yo tampoco, no nos acordamos de nada. Pero lo más triste, además, es que hay proyectos que se han quedado a medio camino. Fíjense, en la comarca de la Ribera del Duero, por ejemplo, no sé si usted se acordará del Parque de la Lana, que era una promoción que hicieron 13 pueblos, de la Ruta del Vino al Frente Rural,
que estaba en La Horra, entre Sotillo de la Ribera y La Horra, y que se abrió en 2009 y que se cerró en 2013. ¿Y sabe por qué se cerró? Porque estaban esperando del plan de convergencia 2 millones de euros que nunca llegaron y no sabemos dónde están. No se preocupe, ya hemos registrado una pregunta y una proposición de ley para saberlo. Lo que no se puede consentir esta comunidad autónoma, y usted lo sabe, es que tenemos poco dinero. Pero a veces, ya sé que no es de este caso el de Cultura, era de otra consejería, pero a veces tenemos que hacer las cosas bien y desde luego no nos podemos permitir ese tipo de dislates y ese tipo de desfases. Hacer obras que luego se terminan parando y, desde luego, tirando el dinero de todos los castellanos y leoneses. Y por eso simplemente, y luego que hablar de la señalización, porque claro, aquí estamos acostumbrados, sobre todo el Partido Socialista y otros muchos partidos, quejándonos, y con razón, y yo se lo digo muchas veces, del programa Sisto, en fin, para que no somos capaces de ponernos de acuerdo con el Gobierno de la Nación, pues para señalizar aquellas comarcas que necesitamos. Pero es que la Junta de Castilla y León, si es que pasa más de lo mismo en nuestras propias carreteras. Y se lo dice alguien por experiencia. Es que parece aquí que para poner un cartel de cualquiera de ustedes, los empresarios, usted habla con los empresarios, cualquiera que quiere promocionar un hotel, cualquiera ruta de, yo qué sé, de los vinos de la Arlanza o de la Ribera del Duero y tal, vamos, problemas no, lo siguiente. Vamos, si no te meten a la cárcel, pues casi, pero entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que no nos podemos quejar de aquello. Tiene que terminar. Muchas gracias. No nos podemos quejar de aquello que realmente hacemos más. Simplemente, señora consejera, más ambición, más ganas, que sé que las tiene, y en esa batalla va a estar Ciudadanos siempre apoyando como que todos por este gran patrimonio, por el turismo de Castellón y por estas políticas culturales que tanta falta nos hacen a todos. Muchas gracias.